Mateo 5, 27 al versículo número 30, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: oísteis que fue dicho, que dice, no cometerás adulterio. Y aquí viene la reforma que el Señor le hace al texto bíblico. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su, ¿en dónde? En el corazón. Por tanto, dice el Señor, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿cuál es la invitación? Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice el Señor? Córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado, ¿en dónde? Al infierno. Por favor, siéntense en esta noche. Entonces, el Señor, recuérdense ustedes que ya leímos una de las primeras reformas en donde Él dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. En la sesión anterior estuvimos analizando una de ellas y a continuación pues vamos a procurar y vamos a permitir que esta palabra nos hable a nosotros el día de hoy. En el ambiente en que nosotros nos movemos, en el ambiente en que nosotros existimos, este texto bíblico se vuelve mucho más contextual y se vuelve mucho más interesante para cada uno de nosotros, porque sí, así decía uno de los mandamientos: no cometerás adulterio, que es el acto específicamente que era juzgado. Por supuesto, el Señor no está diciendo aquí que el acto no tiene que ser juzgado. Lo que Él está diciendo es que en ese entonces solo se juzgaba ese acto, pero el Señor va un poquito más profundo y dice que este sigue siendo un problema del corazón, porque Él dice, yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice la Biblia? Ya adulteró o ya pecó con ella en su corazón. Entonces, mirar para codiciar es lo mismo que poner el corazón en la otra persona, anhelarla o desearla sexualmente. Y hay un ejemplo que todos nosotros conocemos en el Antiguo Testamento, y es la historia del rey David. Todos nosotros ya conocemos esa narrativa. Dice la palabra que un día el rey se estaba paseando en la azotea de su palacio y de repente vio por ahí a una mujer. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que él empezó a anhelarla y a desearla en su corazón y empezó a fantasear con ella, de tal manera que el acto solo fue la consecuencia de esos deseos internos. Por eso dice la palabra del Señor que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte del Señor, dice Santiago. No digas que eres tentado de parte del Señor, porque el Señor no se presta para esas cosas. La Biblia dice que al contrario, cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a sus propias concupiscencias, es decir, de acuerdo al propio deseo del corazón, de acuerdo a toda esa información que la persona tiene almacenada en su memoria de corto y de largo plazo. De acuerdo a ello es que esta persona va a reaccionar al ambiente. Así que Jesús está muy preocupado por sus discípulos y les dice, bien, es cierto, se castiga el acto, pero yo quiero ir un poquito más profundo en ustedes para que tengan cuidado con lo que ustedes están viendo, con lo que ustedes están deseando, porque esto se convierte en un problema. Porque mirar para codiciar, vuelvo a repetir, es poner el corazón en la otra persona, poner los deseos, poner ese anhelo de estar con esa persona a la que se está observando. Y ya todos nosotros sabemos lo que pasó con el rey David. Sabemos que él extendió su mano al fruto prohibido, dice la Biblia, mandó a llamar a la mujer que antes había codiciado, anhelado, visualizado en su mente y en su corazón, y finalmente llevó a cabo el acto que él había pensado de antemano. Así que todos nosotros vemos que la Biblia registra uno de esos problemas que se da, y entonces el Señor dice, no, para evitar esa clase de problemas tenemos que tomar medidas. Ahora,
hay dos formas de mirar. La primera de ellas es mirar con estética, que es una mirada inocente, como cuando usted ve a una persona. En el caso de los hombres, vemos a una mujer y la vemos muy elegante, muy respetable, pero hay otra clase de mirada, que es esa mirada principalmente que va cargada de lujuria. Esa mirada que va cargada de deseo, esa mirada que va cargada de anhelo sexual por la otra persona. Porque el Señor no está diciendo que cualquiera que mira a una mujer ya cometió adulterio. No, la Biblia dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón. Ese para es el condicionante, o es lo que el Señor Jesucristo quiere ponernos a nosotros en contexto, para codiciarla. Ahora, ¿está prohibido que usted y yo miremos? Pues obviamente que no. Lo que sí está prohibido es mirar para codiciar. Entonces, mirar con estética no es lo mismo que mirar con lujuria, porque mirar para codiciar es lo que impulsa precisamente a la acción, al acto mismo. Por lo tanto, no es necesario llegar al acto, dice el Señor. No necesitas llegar al acto del adulterio para cometer pecado. Si ya la deseaste, si ya la anhelaste, si ya la visualizaste, entonces ya cometiste pecado. Y este es un problema, porque más adelante vemos que el Señor dice: si tienes problema con esta clase de cosas, es mejor que tomes acción, porque si no vas a ir a parar directamente al fuego, al basurero donde se quema la basura, dice el Señor. Entonces, el deseo del corazón es en este caso, por ejemplo, no es visible como el acto mismo. No es lo mismo, por ejemplo, ¿y quién va a saber? ¿Quién va a saber si alguien está mirando con codicia o con anhelo sexual a la otra persona? ¿Será que usted lo puede ver? Usted puede ver a alguien viendo a otra persona, pero no puede saber si ese alguien está deseando o anhelando a la otra persona. Por eso el Señor aclara y dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella. ¿En dónde? En su corazón. Entonces, hay gente que dice: bueno, si ya la anhelé, ya la decía, ya pequé, de todas maneras me voy al acto de una vez. El Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo que el problema es que si ya lo hizo en su corazón, es igual de contaminoso que el acto mismo. Aunque el acto es mucho más escandaloso, aunque el acto es mucho más problemático, pero si ya sucedió en nuestro interior, en nuestro corazón, prácticamente hemos cometido pecado delante del Señor. Ahora, este principio, porque no dice las mujeres, no dice absolutamente nada de las mujeres, no dice si alguna mujer mira a un hombre para codiciarlo en su corazón, ya pecó con él. La Biblia no dice ahí, porque en aquel entonces era muy difícil que una mujer se prestara para esa clase de cosas, aunque no podemos decir que no lo hacían, pero era un poquito difícil que las mujeres se prestaran para esa clase de cosas. Pero ahora yo le pregunto a usted en esta noche: ¿será que en el ambiente, en el contexto en que vivimos, esto sigue siendo igual? No. Yo creo que ahora mucho más que nunca las mujeres también miran. No vamos a generalizar, por supuesto, pero hay quienes ven con codicia y con deseo. Estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Entonces, la Biblia se aplica en este contexto como para hombres, así también para mujeres. Entonces no necesitas llegar al acto para decir yo pequé. Si ya pasó en la mente, si ya pasó en el corazón, ahí hay un pecado que se debe o que debe ser confesado delante del Señor. Hay un pecado que debe ser confesado delante de nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿cuál es la recomendación de nuestro Señor Jesucristo? Aquí Él utiliza una hipérbole donde dice: bueno, si tu ojo es un problema, dice Él, sácalo. O si tu mano es un problema, córtatela. Por supuesto que no es un asunto que usted y yo tengamos que tomar de manera literal, porque si fuera literal, yo pregunto, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres ya no tuvieron ojos y manos en esta noche?
Por supuesto, nadie va a decir amén, ¿verdad? Pero lo que en realidad el Señor está diciéndonos en ese texto bíblico es que lo que necesitamos es empezar a trabajar con urgencia en esa parte de nuestras vidas. Si tu problema es codiciar, si nuestro problema es anhelar o desear a la otra persona, entonces ¿qué tenemos que hacer? Empezar a trabajar inmediatamente. ¿Y cómo lo hacemos? Por supuesto, a través de la oración, a través de la lectura, a través del discipulado, y hay muchos métodos por medio de los cuales nosotros podemos empezar a trabajar esa parte de nuestra vida. Pero el Señor dice, es urgente que empieces a trabajar en esa parte de tu vida para que no se prolongue, dice la Biblia, y seas llevado al basurero donde se quema la basura. En esta versión 1960 dice al infierno. Entonces aquí hay una advertencia de parte de nuestro Señor. Y voy a ir un poquito rápido porque quiero llegar al fin, aunque ya le dije que posiblemente no nos alcance el tiempo. Entonces, la pregunta aquí, ¿es suficiente o hay que llegar al acto como para decir ya pequé? ¿O basta con desear y anhelar a la otra persona? El Señor dice, si tienes un problema en el corazón, si deseas lo que no es tuyo, si anhelas lo que no te pertenece, no importa si eres soltero o si eres casado, porque aquí no se aplica solamente a los casados, se aplica a los solteros y a los casados y a todos por igual. Cualquiera que mira para codiciar, esa persona, ¿qué pasó? Ya pecó en su corazón, y ahí hay una falta que debe ser confesada delante de nuestro Padre Celestial. Ahora usted se preguntará, ¿a la qué difícil es la situación? Por supuesto, porque ya dije que cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a sus propias concupiscencias, o por lo menos así lo dice la palabra del Señor en Santiago. Vayamos entonces a la otra reforma que el Señor le hace al texto bíblico, y tiene que ver con el asunto del divorcio. Pastor, dirá alguien, ¿es permitido que las parejas cristianas se divorcien? Bueno, cuando nosotros leemos la Biblia de manera bien general, entendemos que el Señor ha determinado el matrimonio entre hombre y mujer, y dice hasta que la muerte los separe. ¿Verdad? ¿Estamos aquí, hermanos? Bueno, por lo menos así lo enseña la Biblia de manera general, y así sucede cuando nosotros somos llamados a unir en matrimonio a las personas hasta que la muerte los separe. Entonces, ¿qué hay con el asunto del divorcio? ¿Será que es permitido que nosotros nos divorciemos como discípulos de Jesucristo? Leamos lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo 5, 31 y 32. La Biblia dice lo siguiente: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso era lo que trabajaban ellos en ese entonces, y así interpretaban la ley los fariseos y los escribas. Ellos así lo enseñaban. Ya no quieres estar con tu señora, ya te cansaste de ella, te quema los frijoles y las camisas, divorciate de ella, no hay ningún problema, dale una carta y que se vaya y te buscas otra, ese no es ningún problema. Y así sucedía con los hombres en aquel entonces. Si su mujer ya no le gustaba y no quería nada, le daba carta de divorcio, la mujer se iba. Pero Jesucristo dice, eso no debe ser así. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Así interpretaban ellos la ley. Pero Jesús dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, ¿qué dice? Comete adulterio. Ahora, vuelvo a repetir, el principio general es que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, es hasta que la muerte los separe. Claro, lo que nosotros vemos el día de hoy, principalmente cuando seguimos a esta clase de personas famosas, digamos, y vemos que tardan en su matrimonio un día o medio día o un mes o 15 días, o solo andan probando y luego ya se están divorciando. Nosotros pensamos que este principio es igual de bueno para nosotros, cuando en realidad no sucede así. Entonces, vuelvo a mencionar, en el tiempo de Jesucristo, los hombres podían tomar la decisión de despedir a su señora
y decirle: mira, aquí está la carta, ya no te quiero conmigo, esta carta te va a servir para presentarla delante de los demás y que haya constancia de que nosotros ya no somos marido y mujer. Entonces un hombre podía dejar, vuelvo a mencionar, a su esposa solo porque sí o porque se le daba la gana. Pero Jesús dice: no, eso no es así. Porque si una mujer se va solo con una carta de divorcio, pues esa mujer desea unirse a otra persona en matrimonio, ambos van a cometer pecado. Y entonces Jesús nos dice aquí a nosotros, o por lo menos así lo leemos en esta versión 1960, que hay una sola condición como para poder acceder al matrimonio, y es precisamente, dice, por causa de fornicación. Si el hombre o la mujer cometieron esta clase de pecados, entonces sí se puede acceder al divorcio, dice el Señor. Entonces él expone que hay un solo motivo para eso, para considerar el ya no seguir unido en matrimonio con la otra persona, es si esta persona ha cometido pecado de adulterio o fornicación con otra persona. Claro, como vuelvo a mencionar, en esa cultura era muy fácil despedir a la mujer por cualquier cosa, pero Jesús dice: ahora yo les presento una sola razón por la que ustedes pueden despedir a su señora. Pero si no hay una causa como esa, entonces estás cometiendo pecado. No solo cometes pecado, sino que expones al pecado también a otras personas, y esto no debería de ser así. Entonces usted dirá: entonces sí es permitido el divorcio. Claro, nosotros tenemos que leer el contexto del texto bíblico, lo que Jesucristo dijo anteriormente. Si tienes un problema con tu adversario, ¿qué dice el Señor? Resuélvelo. Porque hay que ver lo que Él dijo anteriormente. Antes de tomar una decisión que sea determinante en tu vida, tienes que conversarlo, tienes que platicarlo, tienes que llegar a la reconciliación si es necesario. Si no se puede llegar a esta clase de reconciliación, y si el problema es precisamente este que él señala, por lo menos aquí en el texto bíblico, entonces se puede dar. Ahora, ¿aplica esto para nosotros en este tiempo? Por supuesto que sí. Pero usted preguntará: ¿y si hay otras motivaciones, y si hay otras razones para que yo pueda acceder al divorcio? Se puede dar. Y entonces yo vuelvo a mencionarles aquí que uno tiene que considerar lo que la Biblia dice anteriormente, hacer todo lo posible para poder solucionar cualquier otra clase de problemas que no sea el que Jesucristo está señalando en este texto bíblico. Si vienes a la iglesia, dijo él anteriormente, y mientras vienes te acuerdas que tienes un problema con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tu cónyuge, resuelve ese problema, dice el Señor. Y después de resolver el problema, entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo con anterioridad es: hay que negociar, hay que llegar a un acuerdo, hay que hacer todo lo posible para que esto no se dé, a no ser que, dice él, fuera por un acto de la alteración de la conducta, como es la fornicación o el adulterio. Sí me estoy explicando, ¿verdad, mis hermanos? Ahora, ¿y para qué me sirve a mí todo eso? Pues ¿qué? ¿Usted es discípulo del Señor o no? Todos nosotros somos discípulos, y cuando a uno le preguntan en la calle: mire, y ahí en su iglesia permiten el divorcio. Nosotros, es que en la iglesia no se trata de si permitimos o no permitimos, es que aquí nosotros lo que hacemos es entender lo que la palabra del Señor nos está enseñando. ¿Y cuál es el principio general? Hasta que la muerte los separe. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario que ustedes tengan? Los solteros, mejor me quedo soltero el resto de mi vida. Vayamos un poquito más adentro del texto bíblico y veamos la reforma que el Señor Jesucristo hace sobre
los juramentos y los compromisos. En el 5:33 y 37 leamos lo que dice la palabra. Además, dice Jesús, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, que dice el Señor, de mal procede. Antes se hacían tratos y ahora ¿qué se hacen? Contratos, porque resulta que las palabras ya no valen, ya no cuentan, porque resulta que la palabra de un hombre con otro hombre, o la palabra que va cargada de compromiso, en estos tiempos, en estas fechas, ya no tiene ningún valor. ¿Por qué razón? Porque la credibilidad de los cristianos, mis hermanos, lamentablemente ha ido decayendo, gracias a que muchos de ellos, valiéndose de esta condición de ser cristianos, defraudan a otros, mintiendo e incluso robando. Usted dirá: pastor, ¿y se dará eso en la iglesia cristiana? Por supuesto que sí. Quiere que le ponga ejemplos, pero se agarra usted fuerte de su silla. A tal hora nos vemos. Usted: bien, hombre, ahí voy a estar. El Señor está delante de nosotros, que ahí voy a estar. Y no llegó. Se lo prometo, mire, para tal fecha le tengo lo que le di. Y no pasó. Y estamos hablando de cristianos. Entonces, en las empresas, antes, una carta de recomendación del pastor para el miembro era bien recibida. Decían: entonces esta es una persona bien portada, esta persona tiene valores, tiene principios, es una persona ética, es una persona que se sujeta, respeta y toda la clase de cosas. Hoy lleva usted su carta: ay Dios, no, aquí no queremos la clase de gente, porque resulta que se ha ido perdiendo la credibilidad de los creyentes y necesitamos recuperar nuestra credibilidad. Dígale ahí al hermano que tiene cerca: necesitamos recuperar nuestra credibilidad. Que ya no nos vean como gente mentirosa, como gente charlatana, como gente manipuladora, como gente que abusa de esta condición de ser creyente para mentirle a los demás. No, hombre, no, si yo soy cristiano, ¿usted cómo cree que le voy a quedar mal? Es más, yo voy a la iglesia de Dios, Evangelio completo, el camino, y Dios, eso es suficiente para mí, y queda mal. Y entonces no solo queda mal él o ella, sino que quedamos mal todos nosotros. Entonces el Señor dice: mira, si vas a hacer algo, pues no comprometas al Señor ante esa situación. El Señor nos pide que no comprometamos el nombre del Señor de ninguna manera para beneficio de nosotros mismos, porque eso es pecado. Amén, hermano. Por eso cuando alguien viene a uno y dice: mire, pastor, yo necesito una carta de recomendación, y uno conoce bien a esa persona, pues si es una persona bien portada, no tiene ningún problema para hacerla. Pero ¿y si no? ¿Qué va a escribir uno? No voy a escribir que viera que tome en consideración que esta persona miente, no cumple sus promesas, no hace lo que dice. Imagínese usted una carta de recomendación como esa: no, muchas gracias, que le vaya bien. Estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Entonces el Señor dice: no te comprometas, no hagas juramentos que no vas a cumplir,
Por eso el Señor nos hace una recomendación muy importante y dice Él: si vas a tomar una decisión, bueno, di sí, pero que ese sí sea un sí de verdad. Pero si estás diciendo sí con tu boca, pero interiormente estás diciendo no creo que lo haga, entonces ¿por qué dices que sí? Si usted sabe que tiene problemas, por ejemplo, con el horario, no diga sí, hermano, ahí vamos a estar a esa hora. Mejor diga, ¿sabe que usted, mire, usted empiece porque yo tengo el problema para llegar a esa hora, yo voy a llegar 20 minutos tarde? Mejor sea honesto y sincero. Porque dice el Señor que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Y sabe qué es lo que agrega Él al final? Porque lo más, porque lo que es más de esto, dice Él, de mal procede. Y otras traducciones dicen, es pecado. Ahora, ya se dio cuenta que a nosotros los creyentes cómo nos cuesta decir que sí y cómo nos cuesta decir que no. Principalmente nos cuesta decir que no. Y a veces nos comprometemos con cosas que después decimos, pero ¿por qué lo dije? Mejor le hubiera dicho que no, y ahora ¿qué hago? ¿Sí? Hermano, sí, fíjese que no puedo ir porque estoy bien enfermo, hermano. ¿Y para qué digo que sí? Algunos se pusieron coloraditos, pero así es la palabra del Señor. Así es la palabra de Dios. Ahora, pregunto, ¿lo hemos hecho? Yo estoy seguro que lo he hecho en alguna ocasión. Y si yo lo hice, ustedes no digan. Entonces, hermanos, miren, si nosotros sabemos que no vamos a poder cumplir algo, digamos, hermano, disculpe, pero no creo poder, hermano. El problema es que somos muy sentimentales y cuando la persona nos está diciendo, ay, ¿qué le digo? Sí, hermano, y después vemos que no podemos. Digamos que no, aprendamos a decir no. Pero es que se va a enojar la hermana, ya no va a llegar si yo le digo que no. No importa, hay que decir que no, porque dice el Señor que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque lo demás de esto es pecado. Y sabe que a veces nosotros mentimos diciendo, ay, viera que no va a poder porque estoy bien enfermo, o tengo bien enferma a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, hasta el chucho se enfermó, y a lo mejor no es cierto, y al final de unos días todos están enfermos. Y ahí, hermano pastor, ore por nosotros, hermano Eric, ore por nosotros, viera, estamos por mentirosos. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Aprendamos a decir sí cuando sí podemos y a decir no cuando no podemos. Porque decir, ¿sabe qué? Lo voy a pensar cuando ya tenemos la respuesta y sabemos que es no. Porque no quisiéramos hacerle daño a la otra persona. ¿Sabe? Deme unos días para pensarlo usted. Y cuando llegó el día, hermano, ¿qué pensó? Fíjese que no, hermano, el mero día. No. Yo sé que para algunas personas recibir un no es difícil, pero hay que aprender a decirlo. Seguimos. Vale. Entonces, la palabra de un cristiano debería tener validez en sí misma.
¿Sí se escuchó o no se escuchó? La palabra de un cristiano debería tener validez. Para mí debería ser más que suficiente que un hermano le diga: sí, hermano, mire, ahí voy a estar. Para mí eso debería ser suficiente, como para saber que sí, ahí va a estar. Pero todos nosotros sabemos que hay gente que dice que sí y justo unos 15, 20 minutos antes va a decir que ya no. ¿O no conoce usted a alguien así, que asiste a la iglesia? Ah, sí, claro que sí. Entonces, ¿estoy pecando con eso? Sí. Entonces, ¿debo arrepentirme? Sí. ¿Debo reconciliarme con mi Señor? Sí. Seguimos pues. Hagamos que nuestra palabra valga, mi hermano. No somos seres humanos y de verdad esta palabra nos pone a nosotros en aprieto, pero creo que si nos esforzamos lo vamos a lograr. Otra reforma que el Señor hace es a esas que a nosotros en este tiempo de verdad nos hace pensar si lo hacemos o no lo hacemos, o si hemos interpretado bien el texto bíblico, fue lo que quiso decir realmente el Señor, o le hemos cambiado el sentido al texto. Mateo 5:38 al 42, que dice la Biblia: oísteis que fue dicho, ¿qué dice la Biblia? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dice el Señor, no resistáis al que es malo. Mire esa palabra: no resistáis al que es malo. Antes dice: a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué dice el Señor? Vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Pero ese dale no es dale, sino dale al que le pide. Y al que quiera tomar de ti prestado, ¿qué dice el Señor? No se lo rehuses. Si tienes, por supuesto. Entonces, en este contexto guatemalteco, mis hermanos, poner la otra mejilla, pregunto, ¿es complicado o no? Claro que sí. ¿O cuántos de ustedes se han sentido felices cuando alguna vez los han asaltado? A mí me han asaltado. Dame lo que traes y que no sé qué. Yo con muchísimo gusto, señor ladrón. Tenga, mire, lo bendigo en el nombre del Señor. Así lo hemos hecho. Nos han dado ganas de, ya cuando se va, ¿cómo no lo hice? No lo hubiera podido hacer de todas maneras. Pero Jesús dice: bueno, es que oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Es decir, la ley del talión, ¿verdad? Lo que se siembra se cosecha. Pero dice el Señor: yo les digo, no resistan al que es malo. A diferencia de lo que el apóstol Pablo dice cuando dice resistan al diablo, aquí no se aplica esto. Jesús dice: no lo resistas, es decir, no te pongas en pleito con esa persona. Entonces, en el contexto en que nosotros vivimos, esa situación se torna un poquito complicada. En realidad, entonces, ¿qué quiere decirnos el Señor con esto a nosotros? Lo que el Señor está enseñándonos es a no resistir al malo o no reaccionar violentamente en contra de esa persona. Y entonces, si no reacciono violentamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque el poder de la resistencia no violenta, ¿sabe qué es lo que hace? Desarma a la otra persona. Es decir, deja a la otra persona sin argumentos, y es lo que la Biblia llama vencer el mal con el bien. Pero para que comprendamos mejor este asunto, veamos una cita de Romanos capítulo número 10 y versículo número 20 que nos va a ayudar a entender un poquito lo que Jesús está tratando de decir acá en este texto bíblico. Y dice el apóstol Pablo, también citando, dice: y también dice, estoy leyendo la traducción del lenguaje actual, y también dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer.
¿Qué hay que hacer con el enemigo? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Dice el texto: así harás que le arda la cara de vergüenza. Y entonces agrega el apóstol: no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Allá en los años en que las personas de color sufrían de mucha marginación y discriminación en los Estados Unidos, todos nosotros sabemos que hubo un tiempo en que esta gente padeció grandes, y llegó un momento en que en los buses, por ejemplo, las mujeres de color no se podían sentar en la parte de enfrente de los autobuses. Y si de la mitad del bus hacia atrás se sentaba, pero llegaba una persona de blanca, como se llamaba, se tenía que levantar y darle el asiento a esa persona. Pero una mujer de color dijo: no vamos a permitir más eso. Así que se llegó, vio un asiento desocupado, se sentó en las primeras filas, y entonces empezó un gran problema. La llevaron a prisión y empezó una huelga, como usted sabe, una huelga donde un hombre llamado Martin Luther King, juntamente con otras personas, dijeron: ¿saben qué? No vamos a hacer uso de los autobuses por mucho tiempo. Y entonces todos los de color dijeron: no nos subimos a un autobús. Y pasaron más de un año sin subirse a un bus. Y al final, ¿qué fue lo que sucedió? Que entonces eliminaron esa ley. Y eso es lo que Jesucristo está diciendo al hablarnos a nosotros de la resistencia no violenta. Y Pablo dice: si tienes problema con alguien y ese es tu enemigo, ¿sabes qué? Llévale un plato de comida, aunque la persona va a entrar: sabe ni qué le echó a la comida, ¿verdad? Por supuesto, en nuestro contexto. Pero el Señor dice: tenemos que contrarrestar el mal con el bien. No necesariamente que usted diga: bueno, ya le pegaron en una mejilla, ahora pone la otra. No se trata literalmente de esa situación, sino la palabra clave es: no resistas al malo. Es decir, no te pongas a pelear con el que es malo, con el que es perverso, porque va a terminar mal el asunto. No va a terminar bien. Hay gente que de por sí es violenta en su interior. Usted le dice: hermano, qué bien se ve. ¿A usted qué le dijo eso, hermano? Pues hermano, se mira muy mal. Y entonces, véngase para acá. No se le puede decir nada, porque es violento. Entonces, ¿qué dice la Biblia? No te pongas a pelear con el que es violento. No lo hagas. Antes, como vamos a ver más adelante, el texto bíblico dice: mejor dedícate a hacer el bien a los demás. Y sabe que el mayor ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo. Cuando a Él lo ponían a prueba, cuando a Él lo tentaban, cuando querían que Él cayera de esta situación, por ejemplo, dice la Biblia que un día le llevaron al Señor a una mujer sorprendida en el acto mismo ¿de qué? Del adulterio, pero dice: para probarlo. Y entonces el Señor, ¿qué hacemos con esta mujer? Mira, la sorprendimos en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés dice que una mujer que ha sido sorprendida de esa manera tiene que ser apedreada. Y entonces viene: no resistas al que es malo. Y el Señor le dice: muy bien, cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, entonces lance la primera piedra. ¿Y qué hizo la gente? Mejor se fue. En otra ocasión quisieron tentar al Señor cuando Él llegó a determinado lugar y le preguntó: Señor, ¿es lícito que nosotros paguemos impuesto al César? Y el Señor dijo: tienen una moneda. Y le llevaron una moneda. ¿De quién es la cara, el rostro que aparece aquí? Del César. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así se desarma al que es malo. Vayamos un poquito adelante y ya casi vamos terminando. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y ¿qué?
y aborrecerás a tu enemigo. 5:43. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que ¿qué? Os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es otro gran problema: amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, haced el bien a los que nos aborrecen, y orad por los que nos ultrajan, y persiguen. Y dice el Señor, porque es lo que yo hago, dice el Señor: hago salir mi sol sobre los buenos y sobre los malos. Y mientras yo leía este texto bíblico, pensaba, por ejemplo, en todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo. No sé cuántos de ustedes saben lo que está pasando en la actualidad. Y mire, hay tantísimos problemas y tantísimos rumores, pero gente buena, gente mala, gente perversa, gente que se presta para toda clase de actos de corrupción y de maldad. ¿Y cuál es el llamado del Señor para nosotros? Orad por ellos. Señor, bendice al superintendente de la SAT, porque anda detrás de todos los pequeños empresarios. Bendícelo en el nombre de Jesucristo, Padre. ¿Será que es lo que está diciendo el Señor? Me está diciendo: acúsalo de ladrón, de perverso. Orad por ellos, los que os persiguen, y Señor, bendice a mi vecina que todos los días pasa diciendo cosas malas de mí aquí, pero bendícela, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ah, no, pero vieja chava, ojalá el diablo viniera y se llevara. Ah, qué buenos discípulos del Señor somos nosotros. Claro, cuesta. ¿Cuesta, sí o no? Cuesta. Entonces bendice a los que te quieren verte mal. Y entonces este mandamiento es muy parecido al anterior: amar a tus enemigos y orar por los que nos odian. Sin duda, pues es que trae salud mental. Oiga, esto trae salud mental. Si a usted lo están maltratando y diciendo: lo bendigo en el nombre del Señor, que mi Señor, mi Padre Celestial, lo bendiga a usted, a su familia, a todos. Y mire usted, tranquilo. Pero no, pues la gana de seguir peleando y seguir la corriente es un problema serio. Entonces es un llamado a parecernos ¿a quién? A nuestro Padre Celestial, que hace salir, dice la Biblia, su sol sobre buenos y sobre malos. ¿Usted cree que el Señor no ve la maldad de toda esta gente en estos días? Por supuesto que la ve. ¿Y usted cree que el Señor no ve la maldad nuestra también? Porque tampoco es que nosotros podamos presumir de que somos mejores que los demás. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 2: mientras tú juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque ¿quién eres tú para juzgar a aquel que está haciendo lo malo cuando tú también haces lo malo? Entonces no somos quien para juzgar a la demás gente, pero como estamos metidos en este asunto, en este camino que requiere que nosotros seamos diligentes, entonces hagamos todo lo posible por revertir el asunto. Como ya leímos el texto bíblico anteriormente de Romanos capítulo número 10 y versículo número 20 y 21. No, mejor bendigamos, hagamos el bien al que nos quiere hacer el mal. Así que si alguien ama tanto, es decir, si nosotros no podemos amar a aquellos que anhelan nuestro mal, entonces tenemos problemas para reconocer que Dios es nuestro Señor.
porque dice que debemos de ser perfectos, así como nuestro Padre es perfecto. Y este llamado, como vuelvo a mencionar, no es fácil, pero nunca nos vamos a parecer más a nuestro Padre Celestial como cuando bendecimos al que nos maldice, cuando oramos por el que nos quiere ver en el mal a nosotros, como cuando bendecimos al que nos maldice y cuando oramos por esa gente que nos está persiguiendo. ¿Tiene su recompensa? Seguramente. Bien, después de haber hecho este resumen de los textos, vayamos entonces a la predicación de esta noche, porque hay algunos principios que yo quiero entregarle a usted en esta noche. Se los voy a dar así rapidito, no se preocupe. Número 1, todo lo que no edifica nuestra vida espiritual y nos separa de Dios, ¿sabe qué tenemos que hacer con ello? Cortarlo de raíz, de una vez. ¿Para qué lo andamos ahí arrastrando? Hay que ponernos a trabajar inmediatamente en ello. Si cada uno reconoce cuál es el problema y el defecto que tiene, entonces hay que ponerse a trabajar con ello, orar por ello, ayunar por ello, pedirle al Señor por ello, pedir acompañamiento por ello. Número 2, cuando nosotros asumamos un compromiso, el que sea, debemos de cumplirlo como buenos creyentes y discípulos del Señor que somos. Si usted da su palabra a alguien, cumpla. Número 3, aprender a decir sí o no, es decir, no comprometer nuestra palabra si no es seguro que lo vamos a hacer. No digamos voy a hacer esto si no estamos seguros que en realidad lo vamos a hacer. Mejor digamos no puedo, y entonces así vamos a estar mucho más seguros. Y número 4, no nos pongamos a discutir con la gente violenta. Antes debemos hacer el bien y también amontonar, como dice la Biblia, vergüenza sobre la cabeza de esta persona. Y finalmente, amemos, respetemos a todos aquellos que buscan nuestro mal. Es lo que el Padre nos llama a hacer a nosotros en esta noche. Y si hacemos esto, buenos discípulos del Señor somos. No será fácil, pero tampoco es que sea imposible. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor está con ustedes? El Señor está con nosotros. Reconozcamos nuestras debilidades, nuestros defectos, y sin duda alguna el Señor nos va a ayudar en esa parte de nuestras vidas. ¿Qué tal si se pone de pie en esta noche y le dice al Señor: muchas gracias por la palabra que has traído a nuestras vidas? Y también en nuestras oraciones decirle: Señor, ayúdanos a parecernos más a ti cada día. Es un proceso, es un trabajo de todos los días. Por eso la Biblia dice que tome su cruz cada día y sígame. Así que es un trabajo de todos los días. No es algo que pasa de repente o de la noche a la mañana. Es todo un proceso en nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren orar delante del Señor? Unos 5 minutos. Yo sé que a veces orar cuesta y hay mucha gente a la que le cuesta orar, pero dediquemos unos 5 minutos a la oración, principalmente por nosotros mismos. En esta noche oremos para que el Señor cambie nuestras vidas y nos ayude a ser diferentes, para que el Señor nos permita avanzar cada día en nuestros corazones. Nuestro Señor es bueno. ¿Cuántos de ustedes creen que nuestro Dios es bueno? Y mientras usted ora delante de su Señor, pues nosotros vamos a adorar aquí a través de la alabanza, ya que podemos todavía hacerlo. Va a llegar un tiempo en que seguramente ya no lo vamos a poder hacer, pero hoy que podemos, lo vamos a hacer.